Ok, ya puedes compartir tu pantalla. Chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? El día de hoy vamos a ver una particularidad que es la resolución de casos clínicos. Y para ello, bueno, me gustaría presentarles un libro, el cual a mí me gusta bastante por la forma muy simple y sencilla de querer explicar un caso clínico, al menos para poder practicar. eh, no, es muy importante tener la práctica, el constante análisis de qué, o al menos con qué sintomatología va a venir nuestro paciente, ¿no? Y cómo vamos a empezar a desglosar eso, ¿no? Este libro que le quiero presentar es un libro que se llama Casos Clínicos y Medicina Interna. Eso se llama el autor Sami Azer. Este libro de aquí que lo podemos grabar. Bueno, quienes tienen, bueno, al menos en Oxford, en la universidad tenemos el Clinical Key para estudiantes. Solamente entran a nuestra biblioteca. Recuerden que en la biblioteca pueden obtener este libro. Abren su bookshelf y ahí pueden encontrar este libro muy bueno y tiene casos clínicos de todas la gran cantidad de, ¿cómo le puedo decir? De todas las medias internas que existen, al menos todas las especialidades, casi todas, ¿no? Como podemos observar desde cardio, lo más básico, incluso hasta hemato-renal, lo más importante que ustedes van a llegar a ver. Es un muy buen libro para poder hacer un repaso, una review de los temas que ustedes tal vez estén leyendo. Entonces, para que haga como que un previo, ¿no? A la práctica clínica, o sea, cómo voy a entrevistar, cómo es la razón de cuál voy a preguntar a mi paciente. Entonces, he aquí, ¿no? La resolución de uno de estos casos clínicos, que está muy buen libro, la verdad. Junto a Harrison, una lectura así veloz, muy buen libro para repasar y poder conocer cada patología. Y bueno, no son todos los temas de gastro, porque ustedes saben que es una gran inmensidad, pero en este caso vamos a tocar uno de los temas más importantes de gastro. Y bueno, vamos a empezar con él. Entonces, vamos a empezar con el caso que hace referencia a un paciente que te diga, doctor, doctora, me pica todo el cuerpo, siento un escozor, siento una picazón inmensa. Entonces, ¿qué es el primer diagnóstico? ¿Qué es lo primero que te viene a la mente? Eso es lo que vamos a analizar el día de hoy, ¿no? Y además vamos a analizar el caso clínico, por ende. Y el caso empieza así. Lily Arnold, una estudiante universitaria de 23 años, acude a un médico local una semana después de llegar de una visita a la India. O sea, es una persona que fue a la India de paseo, probablemente, de excursión o de intercambio estudiantil, no sabemos, pero fue hace una semana, ¿no? Y después de esa semana llega la visita, básicamente, ¿no? Tiene fiebre, ok, es uno de los principales síntomas, perdón, signos que se pueden encontrar en este paciente: náuseas, vómitos, que es una emesis. Algo particular es la colia, que es las heces blancas, blanquecinas. Ha perdido el apetito, lo cual conocemos como anorexia. Es importante tener en cuenta y definir cada uno de nuestros diagnósticos mientras vamos avanzando. Tiene dolor abdominal. Ha notado que su orina es tan oscura como el té. Recuerden que siempre hay que preguntar a un paciente, ¿no? ¿Qué tan oscura es su orina? ¿Qué coloración, no? Y para hacer una review más o menos sería así, ¿no? Que la colia en sí en general se ve unas heces así blanquecinas. Muchas veces se suele ver así blanco o un amarillo muy tenue, que ni siquiera está muy bien teñido. Y en el caso de la orina, en la cual vamos a ver oscura, se vería más o menos así, para que te hagas una referencia, ¿no? Algunos dicen orina como Coca-Cola incluso, que sea un poco más oscura, ¿no? Entonces, más o menos la razón de que es una coliuria, ¿no? Y aquí está más o menos cómo es una coliuria, un color negruzco, un marrón oscuro. Y luego dice que ha notado que su orina es oscura y que le pica todo el cuerpo. Es el principal síntoma que tiene. O sea, un prurito, ¿no? Generalizado por muchos lugares de su cuerpo, generaliza. Y la exploras, ¿no? Al pulso, te dice al 98 por minuto, la presión sale 110/70, una temperatura de 100 sobre 37,8. Está con una leve, ¿no? Una leve elevación, pero tiene fiebre aún así. Tiene ictericia, un signo clínico bastante marcado. La piel tiene marcas de enroscado. Presenta también la sensibilidad en la región superior derecha del abdomen. Recuerden que el abdomen no tenemos que poder catalogar bien los tipos de dolores. Vamos a hablar acerca de eso. Y la palpación y sensibilidad del hígado y el vaso es bastante sensible, dice. Y lo que, bueno, luego sin ver, obviamente, lo que son los exámenes de laboratorio, que con eso probablemente ya muchos hayan sacado el diagnóstico. Vemos la famosa la alanina aminotransferasa, ¿ok? Sérica, que está en 5000, el aspartato aminotransferasa, que está en 4100,
Y con eso creo que el diagnóstico está muy cantado, ¿no? Es un clásico caso, una paciente que está con toda esta sintomatología y vamos a como que denotar más o menos por dónde nos vamos a ir, ¿no? Entonces, con esto quiero que todos participen, chicos. ¿Cuál es su diagnóstico, su impresión, con solamente saber todo esto del caso clínico? ¿Alguno tiene alguna opinión? ¿Alguno tiene algún comentario por el chat? Más o menos, ¿qué creen hasta el momento que es? Con nociones básicas, sí. Suelten así ideas o diagnósticos que tengan ya así en mente. Algunos chicos tal vez por ahí. Es básicamente una triada bastante conocida la que podemos ver en la paciente. Ahora vamos a comentar también. Bien, primero tenemos que hacer el diferencial o al menos saber y repasar cómo vamos a las preguntas en un caso de dolor abdominal, ¿no? El paciente no termina exactamente por dolor abdominal, pero sí lo tiene. Tiene una alta sensibilidad, como te menciona, eh, el hígado y el vaso en ambos cuadrantes. Entonces hay que tener en cuenta bastante bien que si es una hepatomegalia, una esplenomegalia, o es un dolor que está, ¿no? Producto de que está cerca a esos lugares. Hay que analizarlo bien. Preguntas relevantes al momento de realizar el dolor. Esta es una lista muy bonita de más o menos cómo vamos a tener que hacer la exploración. Recuerden que siempre hay que preguntar la edad del paciente. Recuerden que mayor edad, mayor riesgo a tener una situación más compleja. Inicio del dolor, si fue súbito, agudo, progresivo, cómo ha ido transcurriendo el tiempo. La ubicación del dolor, dónde se encuentra. Básicamente tu Alicia, ¿no? Si se irradia, la severidad, es decir, del 1 al 10 al paciente, ¿no? Cuánto es lo que va a catalogar de dolor, la duración del dolor y sus características constantes, ¿no? Si es constante, si es intermitente, en un momento duele, luego ya no, luego vuelve a venir el dolor y luego se va, algo así. Si el tiempo de evolución ha sido en días, en horas, en minutos, ¿no? Una prox. Factores que agravan o alteran el dolor también es importante tener en cuenta, ¿no? Si la posición o algún movimiento o las comidas o cuando defeca tal vez siente mayor dolor, o si al momento de orinar, no nada diuresis, al momento de orinar puede tener dolor. Es bueno preguntar aquello, ¿no? Síntomas que se asocian al dolor, no náuseas, vómitos, diarreas, grados gastrointestinales. Si tiene constipaciones y estreñimientos, tiene fiebre, que vemos que en este caso sí. Pregunta abajo de peso. Si ha tenido alguna alteración del hábito intestinal, es decir, por ejemplo, una persona que orina cada, cada 2 días hace su deposición, ¿no? Imagínate, ¿no? O cada día, ¿no? Una deposición, o cada dos, una deposición. Y es lo que casi siempre hace. O sea, te dice, es lo que normalmente yo hago, doctor. No vas a pensar, ¿no? Una persona que probablemente esté estreñida. Entonces, no, es algo que es la constancia de lo que te dice el paciente, ¿no? O sea, qué tan constante es su hábito. Entonces, ese hábito que cambie, te vas a preocupar. Pero si ese hábito es normal para el paciente, entonces no te vas a preocupar mucho de ese hábito, ¿no? Porque es algo normal que el paciente te está comentando que es lo que él recurrentemente tiene. Y siempre va a ser así, ¿no? Y es bueno consultar eso, ¿no? Cómo es su hábito, cuál es su ciclo circadiano normal, ¿no? Paciente, cuáles son sus costumbres en casa, etc. En mujeres preguntar obviamente el embarazo, fecha de última regla y método anticonceptivo. Eso es lo más importante siempre. Esta es una paciente joven de 3 años, entonces eso faltaría también agregar al examen clínico, una buena valoración ginecológica obstétrica para poder detallar alguno que otro punto importante ahí, ¿no? Mujer de 23 años, recuerden que siempre hay que preguntar esos antecedentes. Antecedentes médicos, en patologías abdominales siempre es bueno preguntar cirugías, alguna patología médica anterior, entre otras condiciones importantes a tener en cuenta. Antes en familiares, como siempre, ¿no? Patologías hereditarias, patologías familiares que hayan tenido sus padres, sus abuelos, hermanos, ¿no? En los hábitos, obviamente, eso sí, como no hay ninguna duda que los hábitos es importante, ¿no? Recuerda que la ingesta de alcohol se asocia a mayor evento de pancreatitis, hepatitis o cirrosis. Preguntan tabaquismo, uso de drogas y la ocupación, obviamente, ¿no? ¿En qué labora la paciente, el paciente? Para poder hacer una anamnesis, ¿no? Muy amplia, ¿no? Y tener todo básicamente ahí a la mano para poder sacar tu conclusión. Las patologías cardíacas también es importante tener en cuenta la hipertensión, la fibrilación, enfermedad vascular en general, o alguna vasculitis en general, también preguntar. Y la isquemia también, porque se puede asociar a isquemia mesentérico o a un aneurisma a nivel abdominal. Por eso es importante preguntar a nivel cardíaco, ¿no? Si hay alguna complicación.
Ahora, con respecto al dolor, esta es una muy buena imagen que cataloga el dolor en cuadrantes. Recuerden que primero tenemos que tener en cuenta, antes de separar por dolor tal vez el dolor dominante, tenemos que tener en cuenta que hay dolores difusos. ¿Qué quiere decir esto? Que no necesariamente van a estar en uno, o pueden estar en dos, o en tres, o en medio, y no estar exactamente como que en un cuadrante específico. Entonces no lo vas a poder definir correctamente. Entonces, eso hay que tener en cuenta. Y bien, entonces, un dolor difuso de lo más común es la famosa peritonitis, ¿no? La pancreatitis. Esas dos van a encabezar siempre algún tipo de problema de síndrome doloroso abdominal si es que fuese difuso, no está muy bien localizado. Por ahí como que más o menos te puedes como que sacar tu conclusión. En este caso hay fiebre, así que puedes pasar también una gastroenteritis. No te alejes mucho de por ese lado. Un aneurisma tal vez no, la fiebre no es tan propio de ello. Una coloración tampoco, que tiene paciente icterística. Enfermedad inflamatoria tampoco. Síndrome intestinal irritable tampoco se acerca mucho a este caso. Estadios iniciales de apendicitis. Recuerden que una apendicitis aguda en un estadio inicial no necesariamente van a estar en un cuadrante inferior derecho, no siempre. Recuerden que a nivel abdominal tenemos el famoso plexo solar, el cual tiene muchas comunicaciones y el apendicitis solamente tiene en los estadios iniciales un dolor abdominal que no se ubica correctamente a nivel de cuadrante inferior derecho. Incluso en algunos casos se puede irradiar, algunos dicen la zona del epigastrio, ¿no? Pero en general es difuso, o sea, puede estar en cualquier zona, no necesariamente a nivel epigástrico, así que no lo podemos tomar como patognomónico, una apendicitis siempre en el cuadrante inferior derecho, o a nivel del flanco derecho, o fosiliaca derecho, ¿no? No lo podemos catalogar específicamente, ahí siempre va a estar, ¿no? No siempre funciona así. Y bueno, ya se va la patología poco antes. Si hablamos del cuadrante superior derecho, hablamos de una patología biliar, eso encabeza siempre el cuadrante inferior, un superior derecho, todo lo que está cerca a nivel del hepático. Así que todo eso tienes que pensar. Un acceso puede provocarte fiebre. Entonces, podemos pensar en eso sí. La hepatitis también son las dos, usualmente patologías en las cuales uno va a pensar, si es un cuadrante superior, como en este caso, un paciente con cuadrante superior tiene fiebre, entonces piensa en hepatitis o un acceso hepático. Entre esas dos. Puede ser gastritis, tal vez, pero es más frecuente en úlcera péptica, ¿no? Una úlcera que está ahí. Pero hepatitis y acceso son dos buenos diferenciales para este caso. Otro de cuadrante superior que puede o no tener fiebre, pero es raro, es una pancreatitis. Podría por eso sí es. Y de ahí los demás son un poco más difíciles de poder tenerlos en cuenta en una patología como esta, ¿no? Asociada acá. Luego las patologías de cuadrantes inferiores. Recuerdan que decías de cuadrante inferior y tuviera parecida, ¿no? Algo por ahí, como que una patología parecida, pero no va tanto al tema de la ictericia y de que están elevadas las enzimas hepáticas. Tenemos a la diverticulitis aguda en el cuadrante izquierdo y la apendicitis, obviamente, que también te puede dar fiebre, como en este caso, pero no necesariamente va a dar la ictericia. Más un recuerdo, en toda patología de ictericia podemos pensar principalmente en la exploración a nivel de cuadrante superior derecho, ¿no? Entonces, un buen diferencial también es una apendicitis aguda. Bien, eso tener en cuenta. Y patologías que abarcan ambos, bueno, cólicos coronales, pielonefritis, que también se asocia a fiebre, podría ubicarse a nivel de cuadrante inferior derecho e izquierdo a la vez, ¿no? Patologías ginecológicas, recuerdan, si hay un dolor en cuadrante superior e inferior, también si es una mujer joven como esta edad, es muy bueno preguntar. Y existen también los accesos a nivel del psoas, también existe, que también pueden asociarse a fiebre, como en este caso, ¿ok? Por eso, tenerlo en cuenta sus diferenciales. Y aquí tenemos en este paciente la famosa triada de Caroli, ¿no? Que es una triada que te dedica a una enfermedad hepática vírica aguda. Tenemos artralgias, fiebre y urticaria. Eso es lo que tiene esta paciente, ¿no? Lo que más o menos se puede constatar, más o menos es así, ¿no? Tiene la sensibilidad, tiene ictericia, tiene dolor abdominal. Solo faltaría acá un poco lo que es el dolor, ¿no? En articulaciones. Esa triada como que no está tan completa, pero usualmente la triada se asocia a eso, ¿no? Pero tenemos otros síntomas, otros signos que sí tendría como que una hepatitis, ¿no? Y junto al diagnóstico por enzimas hepáticas ya está casi confirmado el diagnóstico de una hepatitis, ¿no? Pero recuerden bien, la triada de Caroli más te hace pensar en una patología vírica, ¿no? Hepático-vírica. Que justo falta las atralgias en este caso, así que por ahí como que nos podemos ir o enfocar también como que podría ser una patología biliar, ¿no?
de diferenciar una colecistitis incluso. Recuerden que tenemos tipos de dolores también a nivel abdominal. Pueden ser superficies, o decir, de superficiales, o a nivel profundo, o también se conoce como visceral. A lo superficial también se conoce como parietal, por ende, ¿no? Lo denominan así. Ok. Entonces, si tenemos un dolor a nivel hepático, probablemente, como dije, ¿no? A nivel hepático, una sensibilidad, entonces probablemente sea un dolor de tipo visceral, que puede estar mal localizado, no sea preciso, es carácter atenuado, bueno, no es un punzante, probablemente sí tenemos que preguntar, es un de carácter atenuado, un carácter no bien localizado. Usualmente el dolor superficial está ubicado en el sitio de estímulo y el dolor profundo visceral puede estar ubicado a distancia del estímulo, no exactamente en un lugar exacto. Y recuerden bien si les preguntarán, el dolor profundo visceral de una hepatitis se da por fibras predominantemente amielínicas. Si les preguntan. Por ese lado es importante tener en cuenta los tipos de dolores. Bien, eso más que nada para que lo conozcan y lo importante es tener en cuenta que la distensión es una causa de dolor que se hará periódicamente, ¿no? Sobre todo cuando hay un tipo de cólico, ¿no? Cólico biliar, una hepatitis, que es más por inflamación más que por distensión, suelen provocar este tipo de dolor, ¿no? A nivel visceral. Y diagnósticos diferenciales que podemos plantear aquí con respecto a una hepatitis aguda. O sea, una hepatitis aguda no necesariamente vas a clasificarla como A, B, C, D, E. Hay diferentes causas por las cuales por una hepatitis y no necesariamente va a ser una hepatitis vírica, ¿no? No necesariamente. Entonces, diagnósticos diferenciales. Una infección por citomegalovirus, por virus de Fleischmann, podría ser un buen diferencial. Una hepatitis A, B, C y D, claro que sí, lo que podemos también catalogar. El herpes también provoca un tipo de dolor, también puede asociarse a fiebre. La varicela también puede estar acá, como uno de los virus que puede provocar también hepatitis. Los fármacos, recuerden que hay hepatotoxicidad, hay hepatitis por fármacos, no necesariamente es por algún tipo de virus, puede ser por paracetamol, rifampicina, SIDA, pues es bueno preguntar si la paciente ha consumido, tal vez en la India, cuando fue de viaje de excursión, algún tipo de medicamento, porque tenía alguna sintomatología diferente a la actual y empezó la otra sintomatología con la cual se asocia ictericia, dolor abdominal. El alcohol también se asocia a una hepatitis alcohólica, recuerden bien eso. La leptospirosis, la fiebre por Coxiella burnetii, la fiebre tifoidea también son buena diferencia entre hepatitis y no olviden siempre preguntar hepatitis autoinmune, ¿no? Solamente puede ser hereditario, como también puede ser de carácter agudo en algunos casos. Bien, entonces, diagnósticos que vamos a presentar acá, aquí está en una talita muy bonito para poder diferenciarlos. Entonces, siempre que empecemos una hepatitis y empezamos a descartar diferenciales A, B, C, D y E, tenemos que acordarnos cómo es que las hepatitis tienen su curso cronológico. Tenemos la hepatitis A hasta la E y las otras hepatitis que son más raras, pero pueden llegar a ser, ¿no? Primero, si se va a establecer una hepatitis crónica o aguda. Eso tenemos que siempre diferenciar en el caso de una hepatitis. Nuestro paciente va a sufrir de esto otra vez o no. Va a volver a venir, necesita más medicina o solamente viene una vez y luego para otro cheque más y suficiente. Ya no vamos a tener la necesidad de hacer una exploración tan minuciosa o recurrentemente necesita que el paciente venga para poder examinarlo. Entonces, una hepatitis A es la primera que dispensar y la que nunca va a ser crónica. Solamente nunca. Entonces, por ese lado, como que estamos más tranquilos. La hepatitis B tiene una adquisición perinatal, más del 90%, que se va a hacer crónica. Y es menor al 1% en infección en adultos. Pero sí, la hepatitis B suele ser crónica. La C también. La C es muy crónico solamente, de las que usualmente decimos una C de crónico, como tal, ya de por sí va a ser crónico esto en el paciente. De por sí ya es muy probable, es muy difícil escapar de ello. La hepatitis D o delta, que algunos denominan así, hay un riesgo de coinfección o de sobreinfección a 90%. O sea, de que se pueda volver una hepatitis crónica y a la vez tener una coinfección, una sobreinfección sobre la hepatitis de cabida. Y en la hepatitis E también es raro que sea crónica y como dice, ocasionalmente solamente en inmunocomprometidos. Entonces, nuestra paciente puede tener cualquiera de las cinco, si es muy probable, entonces para ello tenemos que diferenciar. Entonces, tú como médico general, lo que tienes que hacer es diferenciar primero la hepatitis A, B, C hasta la E, ¿no? O sea, eso primero tienes que descartar.
Y luego ya podemos pensar en otros tipos de virus que pueden provocar también la hepatitis, que están más alejados. Y bien, nuestro paciente tiene una semana de evolución. Entonces, tenemos que conocer por ello el periodo de incubación de todas las hepatitis. Es por ello la importancia. No es porque es una tabla en la cual debemos aprendernos y ya. No es necesario aprenderlo para saber cómo vamos a más o menos sacar un tiempo de enfermedad para el paciente y saber qué hepatitis probablemente a las que nos vamos a enfrentar. Y con ello trabajamos. Entonces, en este paciente tiene una semanita, no tiene muchos días. Y bueno, fue a la India hace una semana. Entonces tú puedes pensar, una semana. Entonces tal vez de la India, como vino hace una semana, ¿cuánto tiempo va a estar allá? No se preguntó. Podríamos preguntar, tal vez estuvo un mes en la India, 2 semanas, 3 semanas, y no sabemos qué pasó. Y así, que tal vez allá empezó la sintomatología, leve tal vez, y fue progresando. Y justo cuando volvió, ya fue mucho más agudo y se estableció la enfermedad. Entonces, eso sería bueno consultarlo. Pero como tiene una semana, vamos a dejarlo como que probablemente sea una hepatitis tipo A, la primera que debes pensar. La que tiene un periodo de enfermedad de 15 días a 50 días. Una vida media de 28 días en general. Entonces, es lo más probable. Y luego podemos pensar en las otras, que son la B, la C, la D y la E. Entonces, este paciente muy probablemente sea la hepatitis A. Recuerden que bien es bueno preguntar si ha tenido relaciones sexuales, es bueno investigar la historia ginecológica en esta paciente la cual no ha habido. Entonces sería también bueno saber, ¿no? Cómo ha sido tal vez su contaminación a nivel oral, ¿no? Tal vez con alguna comida, tal vez con otro tipo de alimentación, otro tipo de hábitos que ha tenido allá en la India, se haya podido contaminar, ¿no? Eso es bueno consultarlo, preguntar, tal vez algo diferente. La vieja siempre es muy pacto neumónico y se contagia hepatitis A. Entonces, primero lo que tienes que pensar acá es una hepatitis A. Tienes que sacar por ello tus marcadores séricos, preguntar la forma de transmisión y el riesgo de que este paciente se complique. Este paciente, por ejemplo, tiene ictericia. Es muy raro, ¿no? Paciente con hepatitis fulminante es muy raro en el caso de una hepatitis A. Y la infección, como dije, no es persistente y que evolucione en un hepatocarcinoma es raro. No solamente no evoluciona. Y los siguientes patas, el B y el C, que usualmente van de la manito, es porque los dos siempre te tienen que preocupar, porque que el paciente desarrolle en algún momento el famoso hepatocarcinoma, es muy probable que lo pueda desarrollar sí, en comparación a los otros tipos de hepatitis. Y recuerda, ambos tipos de transmisión es por transfusión, y en el caso del B es de tipo sexual, y en el caso del C es parenteral. Entonces, eso habría que tener mucho cuidado, el tipo de transmisión de ambos. Eso es bueno conocerlo. Siempre es preguntar bastante bien la hepatitis, el tipo de transmisión. Entonces, cualquier duda en este punto me lo pueden hacer y normal podemos discutir. Y chicos, ahí más o menos como que todo va quedando más claro, ¿no? Si alguno tiene una duda, normal puede abrir su micro, puede escribir por el chat, no se preocupe. Y bien, continuando, si es que el paciente tuviera negativo a hepatitis A, no tiene los anticuerpos, no tiene antígenos, entonces como que podemos ir descartando. Y podemos pensar en hacer una prueba para hepatitis B o C. Entonces, lo más frecuente que voy a hacer es probablemente un A y una hepatitis B. Más o menos por eso yo me inclinaría en lo personal. Incluso hasta una hepatitis C, como para hacer descarte. Y la D y la E, que son menos frecuentes, tal vez para el final. Bien, entonces siempre tienes que pensar eso. Todas las hepatitis, excepto la A, van a empezar al mes. Y la hepatitis A es la primera que empieza en 15 días, incluso hasta una semana puede llegar a empezar. Y bien, entonces mi diagnóstico que usted te lesión es hepatitis A. La aparición en este caso tiene que ser brusca, 28 días de 15 a 50. Mi paciente tiene toda la sintomatología de poder padecer la hepatitis. ¿Ok? Eso es lo que tenemos que tener en cuenta acá. Mi paciente tiene colestasis, como tal, tiene un tipo de éstasis, el cual le va a provocar como tal picor, va a provocar inflamación y por eso la piel está con escozor constante, ¿no? Hay una picazón inmensa, además del dolor que tiene, y eso hay que evaluar bien. El hígado de vaso también tiene sensibilidad y hay una ictericia marcada. Y en la serología que le sacaron salió lo siguiente. Salió con IMG. Recuerdan que el IgM en realidad es una monoglobulina que aparece a lo mucho las 2 primeras semanas. Es una monoglobulina que es transitoria, suele bajar. Entonces, si eso sale positivo, probablemente ya tengamos anticuerpos positivos para esta patología, ¿no? La hepatitis A. Hasta ese punto yo puedo pensar eso.
¿Ok? Eso es lo que podría pensar, ¿no? Y me sale negativo para la hepatitis B, ¿no? El antígeno de la hepatitis B también sale negativo y la hepatitis C también, entonces por ahí como que descarto. Mi paciente probablemente tenga solamente hepatitis A y ya está. No es lo que puedo pensar. Y si te pongo en el caso, paciente sale negativa la hepatitis A y te sale positivo al IgM del HB y al antígeno al igual. Entonces salió el antígeno y salió el anticuerpo. Entonces tiene hepatitis B. Entonces así tú puedes diagnosticar más rápido. ¿Qué pasaría si sale hepatitis A y B? Puede ser que salgan ambas. Es probable también que puedan salir ambas. Entonces te podrían salir las tres positivas. Si es una hepatitis B crónica, los anticuerpos IgM ya no estarían. Entonces ahí es un caso mucho más preocupante. Puede ser que esta paciente tenga hepatitis B crónica. Y como no mencioné episodios anteriores, entonces como que se aleja un poco. Pero podría pensar, tal vez, ¿no? Si es que me saliera negativo y este positivo. Lo que usualmente pienso. Y la hepatitis A en un paciente con hepatitis B crónica lo pensaría siempre y cuando me salga positivo el antígeno B y me salga positivo el IgM de la hepatitis A. Entonces, este caso probablemente sea hepatitis A, entonces puedo pensar en este caso, que es la hepatitis A con hepatitis B crónica, un poco alejado con el análisis, pero podría también ser un caso, así que es importante pues sacar siempre los IgMs y también el antígeno de hepatitis B para poder hacer un descarte de toda la secuencia de la enfermedad, ¿no? Por ello es importante. Y te sale positivo hepatitis C siempre y cuando todo sale negativo, el IgM de ambos, el antígeno de la hepatitis B, y te sale positivo el anticuerpo contra la hepatitis C, ¿no? Entonces ahí puedes establecer una hepatitis C probablemente aguda. Entonces, en el laboratorio ya más o menos hemos sacado lo que probablemente tenga este paciente. Creo que no hay mucho en ello. Bueno, una hepatitis ya está establecido. Los niveles de ALT usualmente pueden ser más altos que el ACT. Lo característico de una hepatitis usualmente es así, ¿no? Que la ALT, yo siempre digo como que a la alta, es la que siempre debe estar más alta que la ST, que es como más chiquita. Ok, más o menos por eso, yo eso me acuerdo. En lo común. La neutropenia y linfopenia, de forma precoz, pueden ser de linfocitosis, ok, puede ser así, que son linfocitos atípicos del 2 al 20%, que es raro verlo en hepatitis, pero puede suceder. También una hepatitis, como toda enfermedad hepática, es bueno analizar el tiempo de protrombina porque recuerden que hay factores de coagulación que son dependientes de vitamina K, que se fabrica a nivel hepático, incluso muchos otros, los cuales van a necesitar, sí o sí, a nivel sérico, poder diagnosticarlo o poder al menos examinarlo y chequearlo. Entonces, eso es importante por ese lado. Ahora, la hepatitis A, ¿puede haber hipoglucemia acá? Sí, no puede haber vómitos, ni ingesta inadecuada de carbohidratos y glucógenos, por eso que puede darse una hipoglucemia en nuestros pacientes con hepatitis A. Por eso es bueno monitorizar, además de lo que ustedes tal vez crean, lo que se pide en el caso no es suficiente. Saquen también una prueba de glucosa, no está de más si tu paciente viene decaído, deshidratado, con vómitos. Saquen la prueba de glucosa para ver cuánto tiempo de enfermedad tiene. Como le dije, la hepatitis A puede ser hasta 50 días. Eh, Ten en cuenta, yo que la sintomatología no necesariamente va a ser 15 o una semana, puede ser hasta 50 días. Ya lo hemos visto. Medir también fosfatasa alcalina, también es importante, sí, podemos medirla. La hipolinemia es poco frecuente, pero es raro darse. También puede haber gamma globulinas, que suele producir sobre todo en fases agudas. La IgM, la que suele elevarse al comienzo. El EGG ya suele ser una etapa tardía y no es diagnosticable ahí mucho lo que es una hepatitis aguda, ¿no? Bien, la curva más o menos va así, y es lo que tenemos que tener en cuenta. Los periodos de incubación y periodo infeccioso en una hepatitis A. La hepatitis A, y en general casi todas las hepatitis tienen así una curva muy parecida. La IgM, como les dije, dura una semana a dos, ¿no? Y suele después empezar a bajar. A la semana empieza a bajar y casi es indetectable la IgM y ya suele ser casi nula a las 2 semanas completas. Y suele aparecer siempre, en los primeros días, ¿no? El primer día o casi el mismo día suele aparecer la IgM. Entonces, por ello hay que tenerlo en cuenta. Bien. La TGP, recuerden que la TGP es bueno tenerlo en cuenta también, porque la TGP se puede elevar. Bien, se puede elevar, en la que se suele elevar, por eso medimos TGP. Ok, eso es lo que debemos tener en cuenta, ¿no? Recuerda que tenemos TGP y TGO, ¿no? Las dos que se pueden analizar. Puedes siempre analizar primero TGP, la que suele elevarse más, ¿no? Antes le dije, no, la alta, la que suele elevarse más. Pues tengan en cuenta eso. Bien, entonces.
siempre recuerden que lo que siempre decimos es que la TGP suele ser lo mismo que la LT. Más o menos como yo me acuerdo, es que el- la ST, ¿no? Como su nombre le dice, ¿no? AST, ¿no? La enzima, ¿no? Que tiene la S, aspartato. Para acordarme siempre que la TGO, lo que suele acordarme como que la S es como si fuese una O, solo que está como que plegada en la mitad, entonces más o menos por ahí como que me acuerdo, solo acordarme. En cambio, el LT y el TGP como que van de la mano. Y bueno, más o menos así sería la mnemotecnia. Y en general, lo primero que se eleva es TGP junto a la IgM. Y luego ya empieza la etapa de viremia, ¿no? Que es el primer día, obviamente, hasta más o menos el quinto día. Y puede haber hepatitis, o sea, el virus de la hepatitis puede estar en ese sí, pero solamente dura 5 días, y entonces como que no te ayuda mucho con respecto a eso. Bien, con ese diagnóstico. No dura todas las semanas, ¿no? En general. Puede durarte y de ahí empieza a bajar, ¿no? Lo que usualmente suele pasar, ¿no? Que dure hasta 5 o 6 semanas, no te suele ayudar mucho. Entonces, eso es lo que tenemos que tener en cuenta. El periodo de incubación, entonces, de la hepatitis, si te preguntan, puede ser de 2 a 6 semanas, más o menos, el periodo de incubación. Y el periodo infeccioso, de 2 semanas antes de una semana después del inicio de la enfermedad. ¿Ok? Ese es el periodo infeccioso en el que puede dar la hepatitis. Acá tenemos otro gráfico también muy parecido, donde vemos cuándo aparecen los síntomas. Entonces, eso es lo que más que nada debes saber, ¿no? Cuando aparecen los síntomas de un paciente con hepatitis es más o menos al mes, ¿no? Al mes, un poquito antes, suelen aparecer post-infección, suelen aparecer los síntomas. La aletrea, como dije, la que se eleva, también te pongo con TGP, que tengan en cuenta. Eh, a nivel fecal puede aparecer virus de la hepatitis A, a nivel sérico sí, pero solamente el primer mes, así que después van a estar bajos. Es por eso que no se suele sacar a nivel de orina, o también no se puede sacar a nivel de heces, la hepatitis A siempre, por eso que tengan en cuenta. La IgG suele aparecer mucho después que la IgM. Recuerden bien eso, la IgM suele estar alta, la IgG luego empieza a elevarse poco a poco. Bien, aquí tenemos más gráficos de lo mismo, recuerden bien ello, lo que hemos visto. Entonces, si te preguntaran, siempre acuérdate, los síntomas aparecen junto a la LT y también empieza lo que es la elevación de la IgM, ¿no? A la par, esos dos, sí. La IgM y la LT casi siempre inician a la vez, ¿ok? Con los síntomas de la enfermedad, ahí mismo. Y lo que están antes es como que el periodo de viremia, ¿no? Que está acá, periodo de viremia en el cual aún no hay síntomas del todo, ¿no? Como si en la clínica aparece después incluso de la viremia, ¿no? Hay que tener en cuenta ahí. Entonces, ¿cómo es la evolución de una hepatitis A? También es bueno tenerlo en cuenta, ¿no? La mayoría se da en adultos o niños, ¿no? En adultos, el 60% se da o suele haber síntomas. Si se da en niños, es asintomático, lo más frecuente, ¿no? Entonces, un niño que tenga hepatitis a veces ni siquiera se nota, ¿no? Si es menor de 6 años usualmente. Y se sana, o entre comillas, el paciente va a estar sano después espontáneamente en algún momento. Igual la hepatitis adulta, más del 99% de la hepatitis A suelen tener un buen periodo en el cual van a estar espontáneamente ya tratados, entre comillas, por su propio cuerpo. No necesariamente vamos a tener que medicarlos o estar constantemente apoyo con el paciente. Solamente necesitamos observar que los síntomas disminuyan y que todo vaya mejorando poco a poco, que no hay mucho problema en ello. Suelen remitir los síntomas y la fisiopatología, por ende. Es raro, menos del 1% de hepatitis A suelen ir a una hepatitis o una falla aguda hepática. Complicaciones extrahepáticas es muy raro, no suele haber, pero en este paciente justo hubo una complicación extrahepática. Podría ser, no necesariamente no, porque que hay una complicación extrahepática es más raro, entonces no podemos catalogar a este paciente como que cae en complicación extrahepática. La podríamos catalogar como una colestasis que tal vez se prolongada, puede ser que es del 10 al 20%, puede ser, pero que va a remitir, probablemente sí, ¿no? La gente va a empezar a sanar. Y que un paciente con falla aguda, solamente el 35% que tienen falla aguda van a necesitar un trasplante hepático. Eso es muy raro. Y que evolucionen a la muerte es muy raro, ¿no? El 10% de los pacientes que tienen falla aguda pueden fallecer. Pero de ahí, la gran mayoría, si no puedo decir más de la mitad, suelen remitir normalmente esta enfermedad rápidamente. Entonces, la hepatitis A, como vimos, es por ingesta, ¿no? El virus de hepatitis A es una contaminación fecal oral. Recuerda bien que si la contaminación, ok, a nivel fecal o a nivel oral, o en ingesta, va a ir por todo el tracto, obviamente, el virus de hepatitis A, y luego va a entrar, ¿no? A nivel de las vías biliares, ¿no? A nivel hepático. Entonces, más o menos, ¿cómo es el trayecto? Para hacernos una idea, básicamente que el virus de hepatitis A va a entrar.
Ok, va a tener un ganglio hacia el cual va a poder permitir la entrada. Entra, el virus de la hepatitis A con su genoma va a querer entrar y hacer modificaciones. Recuerden que es tipo ARN, no se olviden. Bien, eso es lo más importante acá, a tener en cuenta que es de esta manera como va a ser la entrada del virus de la hepatitis A. Ok. Se puede endosomar, que es lo más común, luego se endolisisoma y va a tener adentro de la célula algún tipo un tipo de forma de meter su ARN y poder hacer replicación. Esa es la idea, a fin de cuentas. El virus de hepatitis ARN hace eso. También no solamente hace eso, como se ve acá el virus de la hepatitis A de tipo ARN, lo que va a hacer también es disminuir los factores, o al menos los interferones, como ven acá, alfa, beta y gamma, esos tres tipos, para poder disminuir la cantidad de inflamación, la cantidad de citoquinas, las cuales van a empezar a atacar al virus de la hepatitis A y por ende va a estar mucho mejor el paciente. Entonces esa es la idea, ¿no? Va a haber una respuesta inmune en la cual va a querer, o al menos intentar, que este virus de hepatitis no progrese. A veces no es suficiente y usualmente suelen fabricarse anticuerpos con inmunidad innata no es suficiente. Y la inmunidad adaptativa es la que se encarga, a fin de cuentas, eliminar el virus. Es lo más común, pues suele ser asintomático. Tenemos varios tipos de barreras, pero aún así el virus de la hepatitis A sí tiene mecanismos para poder interferir con proteínas de cápsides para poder inhibir la vía de los interferones. Y bien, ahora bien, algunos mencionan que la hepatitis suele tener un tipo de bilirrubina elevada. Eso también quería hablarles un poco, ¿no? Cuando empezamos en hepatitis, a veces decimos la bilirrubina que está elevada es una bilirrubina la cual debería, ¿no? Estar conjugada o no conjugada. Entonces, podemos pensar por ese lado. Entonces, ¿cuál sería exactamente, no? Entonces, usualmente lo que vamos a pensar es que el hígado todavía puede conjugar, ¿no? Puede conjugar, ¿no? La bilirrubina, claro. Pero lo que va a pasar acá en la hepatitis es que se va a empezar a destruir, porque como les dije anteriormente, hay mecanismos que van a producir necrosis, CD8 sobre todo, macrófagos que van a empezar a hacer destrucción, no solamente de virus, también van a crear células que están infectadas. Entonces, por ende, la bilirrubina casualmente está elevada acá puede ser la directa, no necesariamente la indirecta. Por eso le puse ojo a esa hepatitis aguda, no necesariamente la directa va a estar elevada o la indirecta. No, lo que tiene que estar elevado solamente es la directa, porque si se conjugó, solo que se está empezando a ver necrosis o apoptosis, mejor dicho, de virus de la hepatitis, perdón, de células que tienen virus de la hepatitis, hay destrucción de estas. Y acá hay bilirrubina conjugada, entonces la coloración de la persona va a deberse ahí, ¿no? Por la destrucción constante de hepatocitos. Esa cantidad de bilirrubina va a depositarse en la sangre, por ende, va a llegar a circulación sanguínea y al final va a establecerse a nivel de piel y por eso el paciente tiene el escozor, tiene la coloración propia de la piel, de bilirrubina, y es porque hay un amontonamiento de bilirrubina. Entonces, por eso también, ¿quién se va a encargar de eliminar la bilirrubina? Si es que la bilirrubina se da por el tracto sanguíneo. Obviamente en la orina. Entonces, este paciente, ¿por qué tiene coluria? Porque la bilirrubina se está estancando a nivel sanguíneo y no está saliendo, producto de esta constante necrosis apoptótica que hay a nivel hepático. Entonces, todo el ciclo normal que debe tener la bilirrubina no pasa, no pasa, ojo, no pasa de la conjugación, no pasa de ahí. Se conjuga, sí, pero no pasa de ahí. De ahí ya no hay un trayecto normal. No pasa a nivel de las vías biliares y va a empezar a fabricarse en general por los conductos biliares para empezar a darle coloración a la orina o no se va a excretar correctamente. Es por eso que también el urobilinógeno no necesariamente va a haber bastante de este urobilinógeno, pero lo que sí va a haber es urobilinógeno que va a ir a nivel renal. ¿Por qué? Porque se va a transformar a nivel sanguíneo la gran cantidad de bilirrubina que está amontonada. Ok, no es un urobilinógeno que viene de la circulación portal necesariamente, ¿no? Enterohepática, no necesariamente es esa, sino va a ser un urobilinógeno que se transforma a nivel sanguíneo de frente al riñón. Y obviamente la estercovirina va a ser la que va a estar disminuyendo, por ende. Es lo que usualmente suele pasar en estos tipos de hepatitis. Ahora, los pacientes suelen recuperar sin que se produzca una enfermedad hepática, como les dije anteriormente. La hepatitis fulminante es muy rara. Bien, las complicaciones usualmente se dan en adultos mayores de 50 años o con algún tipo de comorbilidad o enfermedad hepática también presente. Las recidivas, para una recidiva en hepatitis A, es raro, pero sí, suele ser hasta 6 meses después de su recuperación. ¿Puede haber? Sí, pero es raro. O sea, no te voy a decir que no puede haber una recidiva de hepatitis A. Puede haber,
pero hasta 6 meses después. Y de ahí ya no vas a pensar en que puede ser hepatitis A que tú hace, no sé, hace un año, no, ahí ya no vas a pensar en hepatitis A. Probablemente ya sea otro tipo de hepatitis, otro tipo de complicación diferente de otra enfermedad que se puede estar estableciendo. Ahí ya te alejas un poco de la anterior infección, ¿ok? 6 meses siempre es bueno tener en cuenta. Y otro tipo de complicaciones es mucho más raro. Entonces, por eso es más raro ver eso, ¿no? ¿Puede haber una vasculitis? Sí, podría haber, pero es muy raro. La inmunización activa, ¿cómo funciona? Usualmente, a estos pacientes, ¿cómo lo vamos a tratar? Algunos pacientes podemos usar la vacuna combinada, ¿ok? Con antígeno para hepatitis A y B, puede ser. Usualmente se administra intramuscular al nivel de musculoleptoides y la inmunidad de por vida, ¿ok? Sobre todo se da en bebés y pacientes adultos, los cuales pueden presentar riesgo a infección. Si no, no le das. Hay inmunidad pasiva también, que es post o preexposición. Comúnmente se utiliza inmunoglobulinas, también se pueden usar, un tipo de inmunización pasiva, que protege máximo 5 meses. Es decir, yo como persona que quiero viajar tal vez a la India, entonces para poder impedir que me dé hepatitis, o al menos la sintomatología que no me dé, entonces puedo administrar inmunoglobulinas, sí, sí está probado, sí se puede hacer. Pero usualmente como tratamiento también se puede llegar a tomar post-infección, ¿ok? Entonces el paciente con hepatitis A usualmente no se trata. Le podrías tratar sobre todo con apoyo en si tiene fiebre, darle antipiréticos. Obviamente paracetamol no entra entre los antipiréticos que vamos a recetar, o acetaminofén, como lo conozcan. Tenemos que mejorar los síntomas, hidratar bien al paciente, recuerden que bastante deshidratación, y reducir al mínimo la transmisión de infección. ¿Ok? No devolver al trabajo o la escuela tampoco a este paciente para que no pueda contaminar a otros pacientes. O sea, educar al paciente, decirle no, si es todavía posible que infecte o no. ¿Ok? Y según nuestro esquema, ¿hasta cuándo más o menos es posible que haya una etapa viral con este paciente? Hasta aproximadamente hasta la sexta semana, quinta semana, ¿no? Como más o menos que empieza a desaparecer. Entonces, ahí más o menos le podríamos decir, ¿no? Que ya no necesariamente no es tan posible que contagie a otras personas su virus de hepatitis A. No es tan posible, pero que puede, todavía podría, pero no es tan posible. Es importante evitar también algún tipo de otro medicamento, algún tipo de otro tipo de formas o hábitos que tenga el paciente para no seguir con este problema, ¿no? Usualmente tenemos que impedir que empeoren los síntomas hepáticos, ¿no? Que no traje tanto el hígado, lo que tenemos que priorizar ahorita. La inmunoglobulina es importante también tener en cuenta, podemos aplicarla siempre y cuando, como dice acá, las 2 semanas primeras posteriores a los síntomas o del contacto. O sea, esta paciente que tiene una semana después del contacto, probablemente podríamos aplicar la inmunoglobulina tal vez, pero no serviría del todo. Tal vez, pero tal vez no. No es del todo importante. Y sobre todo aplicamos inmunocomprometidos, tal vez ahí es más la inmunoglobulina o lo que es esta vacuna con la hepatitis A. La hepatitis fulminante más o menos como que se trata, ¿no? Es un aumento básicamente con ictericia como esta paciente, pero además es una encefalopatía, la cual es rara, ¿no? No es común que veas una hepatitis A con este tipo de complicación, incluso con alargamiento de tiempos de coagulación como el PT, ¿no? Eso usualmente lo suele pasar. Entonces, un paciente que tiene hepatitis fulminante y tuvo hepatitis A, ¿es posible que se recupere? Sí, la recuperación espontánea es dable. Y no siempre tenemos que hospitalizar, no siempre. Solamente en casos que el paciente tenga insuficiencia hepática, ahí podemos pensar, ¿no? Ah, podemos como que hospitalizar, ¿no? Entonces, si tiene insuficiencia hepática, entonces podemos ya darle vitamina K, evitar alimentos grasosos, chocolate. Durante los días la dieta debe basarse en carbohidratos, ok, tener cuidado en eso. Básicamente hay que evitar, sobre todo, empeorar los síntomas para este paciente, ¿no? Y controlar también el aporte proteico también, para que se regeneren correctamente los tejidos. Ok, aquí hay un diferencial importante: hepatitis crónica, aguda, cirrosis, colestasis y cáncer, infiltraciones que pueden haber a nivel de las vías biliares. En la hepatitis A, ok, o cualquier hepatitis general aguda, como este caso, ¿cuál bilirrubina elevada? Sí, aminotransferasas es lo que tienes que pensar siempre. Aminotransferasas muy, muy elevadas, con 3 cruces, ¿no? Muy, muy elevadas, o acá con 3 palitos elevados. Lo primero que ves es en la hepatitis aguda y luego en los demás tipos de enfermedades. Sería lo que puedes descartar. Entonces, aquí rápidamente salió el diagnóstico con eso. Y la bilirrubina también, por las razones. Lo demás solamente puede salir incluso normal o sin modificación en general, no te va a salir algo importante. En la demás hepatitis sí es bueno tener en cuenta. En la hepatitis crónica, ahí sí te va a salir tal vez elevada, pero no tanto.
la bilirrubina o la aminotransferasa, pero lo importante que tener en cuenta es que la albúmina suele estar baja, o puede estar normal, pero puede estar baja, ¿no? Lo que solamente suele aparecer. Puede haber alfa globulina, sí, y el tiempo de protrombina puede estar prolongado porque no hay suficiente vitamina K, la cual pueda corregir. Entonces, ¿podemos administrar vitamina K? Sí, podremos hacerlo. Claro que sí. Igual, la cirrosis es muy parecida a una hepatitis crónica, solamente que la cirrosis lo vas a diferenciar de una hepatitis crónica siempre y cuando tengas fosfatasa alcalina. Ahí es lo importante. Suele ser alta y tienes que saber diferenciarlo ahí. Bien. Eso es lo que siempre tienes que descartar bien. Una cirrosis, como una hepatitis crónica, medir lo que es la fosfatasa alcalina. Eso es tu diferencial más importante en laboratorio. ¿Cómo se podemos establecer mejor una hepatitis crónica en la cirrosis? Bien. Y a veces no se puede diferenciar correctamente, eso es lo que te va a apoyar es tu clínica, pero por ahí como que te puede ayudar. En el caso de colestasis, en colestasis, bueno, suele haber éstasis, o sea, un fluido de las vías biliares muy lento o estancado por alguna razón, entonces, bilirrubina puede ser muy alta, entonces te puede aparentar una hepatitis aguda tal vez, pero las aminotransferasas no, eso nunca va a aparentar. Y la fosfatasa alcalina es tu diferencial acá más importante. Patología de vías biliares, fosfatasa alcalina es lo más probable que esté elevada. O en cirrosis también, claro. Esos dos son los más importantes. Y todo lo demás te puede salir normal. No te complica mucho. En el caso de alguna infiltración o cáncer o neoplasia que puede estar afectando a vías biliares, suele parecerte casi todo normal, excepto la fosfatasa alcalina porque está comprometida vía biliar o vía biliar intrahepática, ¿no? Entonces, por ese lado no te vas a complicar mucho el problema en poder diagnosticar si tienes una infiltración o no. Bien, entonces más o menos es tu diferencial. Bueno, tenemos vacunas actualmente, la Habrix, el Notap, la Bacta y la Vaccine para poder vacunar a estos pacientes. Hay muchos tipos de vacunas, las cuales son de virus inactivado, eso tenerlos en cuenta, bien, por cultura general. Y vamos con unas cuantas preguntas, ¿no? Antes lo vimos, el periodo de incubación de la hepatitis A, ¿cuánto tiempo era, chicos? Tal vez algunos que están en sala se recordarán. ¿Cuánto tiempo es de incubación de la hepatitis A? ¿Recuerdan, chicos? Por ahí alguno. ¿Cuántos días era la duración de una incubación de hepatitis A en el cual yo puedo pensar, después de ese tiempo puede que sea hepatitis A, ¿no? Recuerden que esta paciente tuvo 7 días, después o más de una semana. Entonces, más de una semana, ¿cuánto es lo más aprox que acá se acerca? Fueron cuántos, chicos, 15 a 50 días, ¿verdad? Sí, cierto. Bien, chévere. En el caso de una paciente, no como el de acá, que te vean como ALT y AST, recuerden que ALT es como el TGP, suele estar más elevado que el ACT, acá. Entonces, por ahí como que te acerca más una hepatitis aguda. Entonces, lo primero que tienes que pensar, dolor visceral, fiebre ictericia, ya, chévere, entonces una hepatitis aguda. ¿Qué pasa si no era así? Si tenemos hepatitis alcalina muy alta, entonces podemos pensar tal vez una enfermedad hepática por cirrosis, ¿no? En general, o algún tipo de infiltración o colistasis tal vez. Entonces, lo que podemos pensar. El virus de la hepatitis A, ¿de qué tipo es? A eso siempre preguntan, ¿no? Es un virus de ARN, en antes lo vimos, no es circular, es solamente ARN, así que las claves serían la C. Es un tipo de virus ARN, para recalcarlo, que no lo recalqué mucho, con el ARN lineal, ¿no? Monocatenario, lineal y monocatenario, ¿bien? Entonces, eso es bueno tenerlo en cuenta. Ahora, con respecto a la hepatitis A, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera? Te pregunto. Los niveles de ALT alcanzan su máximo antes de la aparición de la enfermedad clínica, no es a la par, ¿no? Antes mismo, ¿no? ALT suele aparecer a la vez, ¿no? El TP prolongado refleja el grado de necrosis hepática. Podría ser, ¿no, chicos? Podría ser. ¿No? Usualmente, si el PT está prolongado, te puede reflejar que hay un grado de necrosis por ahí, que no haya suficientes patocitos. Si el IgM, antivirus de la hepatitis A, aparece después del retorno del ALT a niveles normales, no sé, ¿no? El IgM suele aparecer junto al LT, ¿no? Suele aparecer junto. Entonces, es raro que aparezca después, suelen aparecer a la vez. Entonces, la LT y el IgM, como le dije anteriormente, van a la par. No es que el IgM va a aparecer después o el LT después, no, suelen aparecer ambos a la vez y con eso puedes diagnosticar. Entonces, la clave acá sería principalmente el TP prolongado, que te suele dar el grado de necrosis o afectación hepática. Así es siempre, ¿no? Entonces, un paciente que tenga ya
Tiempo de coagulación prolongado, ya piensas en alguna complicación hepática de por sí, necrosis, ¿no? Probablemente, o apoptosis. Y un último caso clínico, ¿no? Que es una hepatitis también, ¿no? Con bilirrubina alta, ¿no? Y con ALT-AST elevado. Así de simple. Tiene 5 días, a nivel hipocondrio derecho está el dolor y una orina oscura. Entonces, con eso empieza también es hepatitis, es tu diagnóstico, y luego tienes que pensar que la bilirrubina suele estar elevada, es la directa, ¿no? Recuerda, hepatitis aguda suele ser la directa, y una hepatitis crónica suele ser la indirecta. Entonces, así también puedes diferenciar. Donde domina la indirecta suele ser en la crónica. ¿Por qué? Porque no se logró conjugar a tiempo, ¿no? Ya que ya hay mucha instrucción y no va a lograrse conjugar. Por más que intente conjugarse la bilirrubina, ya no va a poder. ¿Por qué? Porque ya está destruida la célula desde hace mucho tiempo y ya no se va a poder hacer la conjugación hepática. En cambio, en una hepatitis aguda, como este caso, sí estaría elevada la bilirrubina, pero con predominio directo. Y bien, chicos, eso sería todo por la ponencia de hoy. No sé si alguno tiene alguna duda con respecto a hepatitis, con diferenciales, tal vez por ahí, algo en el chat que quieran opinar. Y si no, chicos, eso sería todo. Muchas gracias por estar presentes y nos vemos en una próxima oportunidad. Está bien, gracias Diego por la excelente ponencia que has dictado. Y bueno, creo que no tienen ninguna duda, no veo que hayan escrito algo en el chat. Y esperamos contar contigo también para otras ponencias. Muchas gracias. Gracias, Claudia, a ustedes. Cuídense, nos vemos.